Hay una verdad que el mundo te oculta desde el primer día que aprendiste a confiar. Una verdad que duele no porque sea nueva, sino porque en el fondo siempre la presentiste. Las personas que más te aplauden en público son, con frecuencia, las mismas que más arder sienten por dentro cada vez que avanzas. No te odian a pesar de conocerte. Te odian precisamente porque te conocen, porque han visto de cerca lo que eres capaz de ser, y eso los consume. Y aquí, antes de continuar, necesito preguntarte algo. Deja tu like ahora y dime en los comentarios desde qué región del mundo estás viendo este video. Porque lo que estás a punto de escuchar no es para todos, es para los que ya comenzaron a despertar. Yo, Maquiavel, observé durante toda mi vida cómo la sonrisa más cercana esconde el veneno más letal. El apoyo más ruidoso muchas veces es el arma más silenciosa. Hoy te revelo la verdad que cambiará cómo ves a cada persona a tu alrededor. Cuidado, existe un fenómeno que la mayoría de los seres humanos jamás se atreve a nombrar, no por ignorancia, sino por miedo. Porque nombrarlo implica aceptar que el mundo que construyeron en su mente, ese mundo donde los seres cercanos son refugio y los afectos son puros, es en realidad una construcción frágil, edificada sobre arena mojada. El apoyo que recibes de ciertas personas no nace del amor genuino, nace del cálculo, nace del control, nace de una necesidad profunda e inconsciente de mantenerte exactamente donde estás, para que ellos nunca tengan que confrontar lo que no son. Piensa en este momento en alguien que siempre ha estado ahí, alguien que te ha dicho que crees en ti, que te ha aplaudido, que ha celebrado tus pequeños pasos. Ahora piensa con frialdad. ¿Qué pasó la última vez que diste un salto real, un salto que los superó a ellos? ¿Qué cambió en su mirada? ¿Qué cambió en su tono? Porque hay un tipo de apoyo que solo existe mientras tú no lo necesitas de verdad. Un apoyo que florece en tus fracasos y se marchita en tus victorias. Este no es un fenómeno nuevo. Esta danza perversa entre el aplauso y el odio ha existido desde que el ser humano aprendió a vivir en sociedad. La naturaleza humana, cuando no está dominada por la razón, opera desde la comparación constante. Desde la infancia aprendemos a medirnos frente a los demás. Y cuando alguien de nuestro entorno más cercano avanza, cuando alguien que considerábamos igual o inferior nos supera, algo en el interior se quiebra. No es maldad pura, es el ego herido, es el espejo que no mentirá y que les devuelve la imagen de lo que todavía no han construido. El apoyo superficial funciona exactamente como una jaula dorada. Parece un regalo, se siente como cuidado, pero su función real es mantenerte dentro de los límites que otros decidieron para ti, porque mientras no los cruces, ellos se sienten seguros, ellos se sienten superiores. Ellos pueden seguir diciéndote que te apoyan sin el riesgo de que ese apoyo se convierta en la prueba de su propia mediocridad. ¿Reconoces a esa persona en tu vida que siempre tiene un consejo antes de que tomes una decisión importante? Esa persona que con palabras suaves te dice que tal vez no es el momento, que tal vez el riesgo es demasiado grande, que tal vez deberías esperar un poco más. Ese consejo no siempre es sabiduría. A veces es miedo disfrazado de preocupación. Miedo de que si avanzas, el espejo se vuelva insoportable para ellos. La máscara del apoyo es la más peligrosa de todas las máscaras sociales, precisamente porque no parece una máscara, parece un rostro familiar, parece el abrazo de quien te conoce desde siempre. Y es ahí, en esa familiaridad, donde se esconde el peligro real, porque te has acostumbrado a ese rostro, has bajado la guardia frente a él, has compartido tus sueños, tus miedos, tus planes más íntimos con esa persona que, en el fondo, reza en silencio para que las cosas no te salgan tan bien.
No se trata de volverse paranoico, no se trata de cerrar el corazón al mundo, se trata de abrir los ojos con inteligencia estratégica, de aprender a distinguir entre el apoyo que te impulsa hacia arriba y el apoyo que solo existe para que no te vayas muy lejos. De entender que la lealtad verdadera no se mide en palabras de aliento, sino en el brillo genuino de los ojos de alguien que celebra tu victoria como si fuera la suya propia. Y ahora dime, ¿desde qué rincón del mundo estás viendo esto? Escríbelo en los comentarios, porque quiero saber quiénes son los que ya están despertando, los que ya sienten que algo en sus relaciones no cuadra, los que ya intuyen que hay más detrás de las sonrisas que los rodean. Porque si llegas hasta aquí, es porque en algún nivel ya lo sabías, solo necesitabas que alguien se atreviera a decirlo en voz alta. La máscara del apoyo no se cae sola, tienes que aprender a verla. Y ese aprendizaje comienza ahora. La envidia nunca llega anunciada, no golpea la puerta, no se presenta con su nombre verdadero, llega disfrazada de interés, de consejo, de preguntas que parecen inocentes, pero que en realidad son sondas. Llega en la voz de alguien que te pregunta cuánto ganaste, qué lograste, cómo lo hiciste, no para aprender de ti, sino para medir la distancia entre tu avance y su estancamiento. La envidia silenciosa es el veneno más sofisticado que existe en las relaciones humanas. A diferencia del odio abierto, que puedes identificar y confrontar, la envidia silenciosa opera en las sombras. Se camufla en la cotidianidad. Se esconde detrás de chistes que parecen casuales, de comentarios que parecen menores, de gestos que apenas registras conscientemente, pero que tu intuición percibe como golpes suaves y continuos. El ser humano envidioso no siempre lo sabe. Ese es uno de los aspectos más perturbadores de este fenómeno. Muchas veces, la envidia opera en el subconsciente de quien la siente. Esa persona realmente cree que te quiere. Realmente cree que te apoya. Pero cuando llegue el momento de elegir entre tu victoria y su comodidad emocional, elegirá su comodidad sin dudarlo, sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo. Hay señales que el ojo entrenado puede leer con claridad. Cuando compartes una buena noticia con alguien y la primera reacción es un silencio breve, casi imperceptible, seguido de una felicitación que suena a protocolo social, estás frente a la envidia silenciosa. Cuando alguien recuerda todos tus errores del pasado con una precisión asombrosa, pero olvida convenientemente tus logros, estás frente a la envidia silenciosa. Cuando te ofrecen ayuda en los momentos en que estás caído, pero desaparecen misteriosamente cuando estás en tu mejor momento, estás frente a la envidia silenciosa. La envidia se alimenta de la comparación, y la comparación se activa con más fuerza en las relaciones más cercanas, porque la distancia emocional amortigua el impacto. No envidias con la misma intensidad a alguien que no conoces, porque su vida no está constantemente frente a ti como referencia. Pero el hermano, el amigo de infancia, el compañero de trabajo que comparte tu mismo punto de partida y que te ve avanzar mientras él permanece en el mismo lugar, ese es el terreno perfecto para que la envidia eche raíces profundas y silenciosas. Lo más devastador de este proceso es que puede destruir relaciones que en su origen fueron genuinas. Una amistad que comenzó con lealtad real puede transformarse lentamente a lo largo de los años en una relación contaminada por la envidia acumulada. No hubo un momento específico de traición. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, en el que el amor fue cediendo espacio al resentimiento con cada logro que alcanzaste y cada paso que no daban. Por eso es fundamental aprender a leer a las personas, no en los momentos fáciles, sino en los momentos de tu triunfo.
Cualquiera puede estar a tu lado cuando caes. La caída no amenaza a nadie. La caída genera compasión, y la compasión es cómoda porque confirma que quien ayuda es superior. Pero el triunfo auténtico expone a todos. El triunfo auténtico desnuda a quien está genuinamente en tu esquina y quien simplemente esperaba que no llegaras tan lejos. Deja tu comentario ahora. Escribe desde qué región estás viendo este video. Porque saber que hay personas en todo el mundo despertando a esta realidad es lo que hace que este conocimiento cobre verdadero poder. La envidia silenciosa no puede destruirte si aprendes a verla. Y aprenderás a verla no con amargura, sino con la frialdad estratégica de quien entiende la naturaleza humana tal como es, sin idealizarla y sin temerle. Hay una forma de control que no usa cadenas ni amenazas. No necesita gritos ni violencia. Es mucho más elegante, mucho más efectiva, mucho más difícil de reconocer. Se llama validación selectiva. Y funciona así. Te dan exactamente suficiente aprobación para que sigas ahí, para que continúes buscando su reconocimiento, para que no te atrevas a moverte fuera del espacio que ellos han definido como tuyo. El aplauso puede ser un regalo genuino o puede ser una cadena invisible. La diferencia está en el propósito que lo mueve. Cuando alguien te aplaude porque tu crecimiento los llena de orgullo genuino, ese aplauso te libera, te impulsa, te da energía para seguir adelante. Pero cuando alguien te aplaude porque necesita que tú sigas dependiendo de su aprobación, ese aplauso es una trampa. Cada vez que lo buscas, entregas un pedazo de tu autonomía. Existe un perfil psicológico que opera con maestría en este mecanismo. Son personas que han aprendido, consciente o inconscientemente, que controlar el flujo de reconocimiento que entregan les da poder sobre los demás. Te celebran cuando haces lo que ellos esperan de ti. Te ignoran o te cuestionan cuando te atrevas a salirte del guión. Y con el tiempo, sin darte cuenta, empiezas a modular tus decisiones en función de su reacción. Empiezas a vivir para el aplauso de alguien que, en realidad, nunca quiso verte volar. Este mecanismo es especialmente poderoso en las relaciones familiares, porque en la familia el condicionamiento comienza desde la infancia. Aprendes desde pequeño qué comportamientos generan amor y aprobación y cuáles generan silencio o desaprobación. Y esa programación temprana es tan profunda que en la adultez muchas personas siguen tomando decisiones importantes no basadas en lo que verdaderamente quieren, sino basadas en lo que aprendieron que merecía ser aplaudido por las personas que más amaban. El aplauso como arma de control también opera en los grupos sociales, en los entornos laborales, en los círculos de amigos. Hay líderes informales en cada grupo que manejan el reconocimiento como moneda de poder. Los que se alinean con ellos reciben validación. Los que se atreven a ser diferentes, a crecer más rápido, a pensar de forma independiente, son sutilmente excluidos o reducidos. No con violencia, con el arma más silenciosa y devastadora de todas, la indiferencia estratégica. Reconocer este patrón en tu vida requiere una honestidad brutal contigo mismo. Requiere preguntarte cuántas decisiones has tomado en los últimos años, motivadas por el miedo a perder el apoyo de alguien específico. ¿Cuántas veces frenaste tu propio impulso porque temías la reacción de una persona cuya aprobación se había vuelto imprescindible para ti? ¿Cuántas veces saboteaste tu propio crecimiento para no incomodar a alguien que decía amarte, pero que en realidad necesitaba que te quedaras pequeño? La liberación de este mecanismo no viene de la confrontación directa. No necesitas declarar guerra a nadie. Viene de algo mucho más poderoso. La construcción de una identidad tan sólida, tan arraigada en tus propios valores y en tu propio criterio, que el aplauso externo deje de ser el combustible que mueve tu vida.
Cuando tu validación viene desde adentro, cuando el árbitro de tus decisiones eres tú mismo, el aplauso ajeno se convierte en algo agradable, pero no necesario. Y en ese momento pierdes el poder de quien usaba ese aplauso como cadena. Comenta ahora desde qué parte del mundo estás viendo este video. Esa simple acción es ya un gesto de presencia, de conciencia, de que estás aquí, despierto, leyendo entre líneas lo que pocos se atreven a decir. El aplauso que controlas solo tiene poder sobre ti si sigues necesitándolo, y a partir de hoy empiezas a necesitarlo menos. Existe un tipo de persona que ha perfeccionado el arte de la doble vida emocional. En tu presencia son calor, son cercanía, son palabras que suenan a lealtad. En tu ausencia son análisis fríos, comparaciones amargas, comentarios que desnudan lo que realmente sienten. No es hipocresía ordinaria. Es una arquitectura psicológica construida con precisión para mantener acceso a ti mientras procesan en secreto todo lo que te desean que no ocurra. Estas personas sonríen mientras planean. No planean necesariamente tu destrucción de forma consciente y deliberada. Muchas veces sus planes son más sutiles. Planean no ayudarte cuando más lo necesites. Planean compartir información sobre ti que te debilite en ciertos contextos. Planean ocupar los espacios que tú dejes vacíos. Planean posicionarse como los que siempre estuvieron ahí cuando eventualmente tropieces. El rasgo más identificable de este perfil es la inconsistencia entre sus palabras y sus acciones en los momentos críticos. Cuando necesitas apoyo real, apoyo tangible, no palabras, descubres que de repente están muy ocupados. Cuando necesitas que alguien hable bien de ti en un espacio importante, descubres que su elogio fue sorprendentemente tibio o que simplemente no estuvo presente. Cuando necesitas que alguien tome partido, descubres que prefieren la neutralidad conveniente. Maquiavelo entendía con claridad meridiana que los aliados más peligrosos son los que nunca se declaran enemigos. El enemigo abierto es manejable. Puedes prepararte para él. Puedes anticipar sus movimientos, puedes construir defensas, pero el que sonríe mientras planea te tiene desarmado precisamente porque jamás te anunció como amenaza. Te lo presentaron como apoyo, te lo vendieron como lealtad. Y tú, confiando en esa narrativa, le diste acceso a información, a espacios, a tu intimidad, que ahora usa estratégicamente contra ti sin que nadie pueda acusarlo de nada. La estrategia de estos individuos es casi siempre la misma: mantenerse imprescindibles en tu vida. Ser los primeros en ofrecerse cuando hay algo que ganar en términos de información o acceso. Retirarse cuando el costo del apoyo real supera el beneficio de mantenerse cerca. Regresar con explicaciones creíbles que preservan la relación y su posición en ella. Y repetir el ciclo indefinidamente. Porque mientras tú sigas creyendo en su lealtad, el juego continúa. Para identificar a estas personas, no basta con observar lo que dicen. Hay que observar el patrón de lo que hacen a lo largo del tiempo. Un solo momento de ausencia puede explicarse. Un solo momento de tibieza puede justificarse. Pero un patrón sostenido de desaparición en los momentos críticos y presencia entusiasta en los momentos convenientes para ellos es una firma inequívoca de quién eres realmente para esa persona. La respuesta estratégica no es la confrontación dramática, es el ajuste silencioso. Reducir el acceso, compartir menos, observar más, mantener la cordialidad en la superficie mientras internamente recalibras qué lugar real ocupa esa persona en el mapa de tu confianza. No necesitas declarar que sabes, solo necesitas actuar en consecuencia. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o región estás viendo este video.
Hay personas en cada rincón del mundo que están aprendiendo exactamente esto ahora mismo, y tu comentario forma parte de esa comunidad de los que decidieron ver claro. Quien sonríe mientras planea cuenta con tu ingenuidad como su principal recurso. La mejor forma de desarmarlo es dejar de ser ingenuo, sin perder la humanidad, pero sin perder tampoco la inteligencia estratégica que protege lo que has construido. Tu crecimiento no es neutral para quienes te rodean. Nunca lo ha sido. Cada vez que avanzas, cada vez que superas un límite que antes parecía definitivo, cada vez que demuestras con hechos que lo que parecía imposible era solo un umbral por cruzar, produces un efecto en las personas cercanas que va mucho más allá de la simple alegría o la indiferencia. Tu crecimiento los obliga a mirarse, los obliga a confrontar la distancia entre lo que son y lo que podrían ser. Y esa confrontación, para las almas que no han desarrollado la madurez emocional suficiente, se convierte en una herida que sangra en forma de resentimiento hacia ti. No es lógico. Tú no hiciste nada para hacerlos sentir mal, simplemente decidiste crecer. Simplemente elegiste moverte hacia adelante. Pero en el teatro emocional de quienes viven comparándose, tu avance es automáticamente leído como una acusación silenciosa. Como si tu éxito dijera en voz alta lo que nadie se atreve a pronunciar, que era posible moverse, que las excusas eran solo eso, excusas, que el camino existía para todos, pero no todos eligieron tomarlo. Esta dinámica es especialmente intensa en los entornos donde el punto de partida fue compartido. En el barrio donde creciste, en la familia donde te formaste, en el grupo de amigos con quienes empezaste desde el mismo lugar. Porque cuando alguien de ese grupo se mueve significativamente hacia adelante, rompe el consenso implícito de que todos estaban en el mismo nivel. Y romper ese consenso, aunque sea con el poder silencioso del ejemplo, genera una incomodidad que muchos no saben procesar de forma sana. Lo que observarás en estas situaciones es una serie de comportamientos que tienen en común el propósito inconsciente de reubicarte en el lugar que les resulta cómodo. Te recordarán de dónde vienes con una frecuencia llamativa. Resaltarán tus errores pasados con una precisión que contrasta con su olvido conveniente de tus logros. Introducirán dudas sobre tus capacidades en momentos en que estás a punto de dar el siguiente paso. Contextualizarán tu éxito de formas que lo minimizan. Fue suerte, fue el momento, fue una circunstancia especial, no un reflejo de lo que realmente eres. Y lo más doloroso de todo este proceso es que muchas veces estas personas realmente creen que te están ayudando. Creen que al recordarte tus límites te están protegiendo. Creen que al introducir dudas te están haciendo más cauto. No reconocen en sí mismos el origen emocional de esos comportamientos, porque reconocerlo requeriría una honestidad con ellos mismos que aún no están dispuestos a ejercer. La respuesta más poderosa que puedes dar ante esta dinámica no es la confrontación ni la explicación. Es el movimiento continuo. Seguir creciendo. No detenerte a justificar tu avance ante quienes te rodean. No gastar energía emocional explicando por qué mereces lo que estás construyendo. La mejor respuesta al que intenta reducirte es convertirte en algo tan grande que la reducción resulte imposible. Y al mismo tiempo, aprender a elegir con más cuidado a quienes incluyes en los espacios más íntimos de tu proceso. No todo el mundo merece ver el trabajo detrás del resultado. No todo el mundo merece acceso a tus dudas, a tus planes, a tus sueños en construcción. Comparte con quienes han demostrado que tu crecimiento los inspira en lugar de amenazarlos. Dime en los comentarios desde qué región del mundo nos acompañas hoy, porque este conocimiento merece llegar a todos los rincones donde hay alguien que está creciendo y todavía no entiende por qué los que decían apoyarlos empezaron a alejarse.
Tu crecimiento es legítimo, tu avance es real y no necesita la aprobación de quienes no han decidido moverse. Las traiciones más devastadoras de la historia humana no llegaron de los enemigos declarados, llegaron de los más cercanos, llegaron envueltas en familiaridad, en confianza construida durante años, en el lenguaje del afecto que fue usado precisamente para desactivar las defensas naturales que de otro modo habrían detectado el peligro a tiempo. La traición que llega con abrazo no solo te hiere, te desorienta, porque el dolor se mezcla con la incredulidad, y esa mezcla puede paralizar incluso a los espíritus más fuertes. Hay un patrón en cómo se construye este tipo de traición. No ocurre de un día para otro. Es un proceso que puede durar meses o años. Comienza con la creación de una deuda emocional. La persona invierte en ti, te ayuda, te escucha, está presente. Y con cada acto de aparente generosidad va construyendo en tu interior una sensación de obligación, un sentido de lealtad que en el momento crítico te hará dudar, te hará justificarlos, te hará buscar explicaciones que protejan la narrativa de que esa persona es lo que siempre creíste que era. Esta inversión emocional no siempre es consciente. No siempre hay una mente fría calculando cada paso. A veces es simplemente la naturaleza humana operando desde sus impulsos más básicos, acercarse a lo que tiene valor, crear vínculos que garanticen acceso, y cuando el costo de mantener esos vínculos supera el beneficio percibido, retirarse, o peor aún, volverse activamente en contra de quien les dio acceso. El momento de la traición suele coincidir con un momento de vulnerabilidad tuya o de fortaleza tuya. En la vulnerabilidad, porque es cuando más necesitas apoyo real y más duele recibirlo solo a medias o no recibirlo del todo de quien prometió estar ahí. En la fortaleza, porque es cuando más claramente se manifiesta la diferencia entre lo que tú has construido y lo que ellos no han podido construir. Y esa diferencia activa el resentimiento que hasta ese momento había estado dormido bajo la superficie de la relación. Lo que hace tan difícil procesar este tipo de traición es que invalida retrospectivamente una parte de tu historia. Te obliga a preguntarte si aquellos momentos que creías genuinos eran reales, si el afecto que sentiste era correspondido o era simplemente el reflejo de tu propia generosidad emocional. Y esa revisión del pasado puede volverse un abismo si no se maneja con la claridad y la fortaleza mental necesarias. La respuesta que propone la sabiduría estratégica no es el cinismo total, no es cerrar el corazón al mundo y no volver a confiar en nadie. Esa respuesta te aislaría y el aislamiento también tiene su precio. La respuesta es una confianza calibrada. Aprender a dar acceso en capas. A compartir primero lo menos vulnerable y observar cómo es tratado antes de abrir los espacios más íntimos. A construir lealtad sobre el tiempo y los hechos, no sobre las palabras y las promesas. Quien ya vivió una traición que llegó con abrazo, conoce ese momento exacto en que todo encaja. Cuando la evidencia ya no puede negarse y la realidad se impone sobre la narrativa que habías construido. Ese momento duele con una intensidad que pocas cosas igualan. Pero también es un momento de claridad brutal. Un momento en que ves, con una nitidez que antes no tenías, quién es realmente quién en tu vida. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto. La experiencia de la traición que llega con abrazo es universal, trasciende culturas, países y épocas, y reconocerla, nombrarla, entenderla, es el primer paso para que nunca más tenga el mismo poder sobre ti. La traición con abrazo enseña más sobre la naturaleza humana que 1000 libros de psicología. El que la sobrevive sin amargarse emerge con una inteligencia emocional que no puede comprarse ni enseñarse, solo vivirse.
El observador silencioso siempre tiene ventaja sobre el que habla demasiado. Esta es una de las verdades más antiguas y menos practicadas del poder estratégico. En un mundo que celebra la expresión constante, que recompensa la visibilidad y la declaración pública de cada pensamiento y cada emoción, el arte de observar en silencio se ha convertido en una habilidad extraordinariamente escasa y precisamente por eso extraordinariamente poderosa. Ver sin ser visto no significa esconderse, no significa ausencia ni pasividad. Significa desarrollar la capacidad de estar completamente presente y consciente de lo que ocurre a tu alrededor, de los gestos, de las inconsistencias, de los patrones de comportamiento, sin revelar lo que estás observando. Significa procesar información a un nivel que los demás no perciben y usar esa información no para manipular a nadie, sino para tomar decisiones más inteligentes sobre en quién confiar, con quién asociarte, a quién dar acceso y a quién mantener a distancia. Las personas que más te apoyan en público y más te odian en privado tienen un talón de Aquiles. Son consistentemente inconsistentes. Hay fisuras entre lo que dicen y lo que hacen. Hay momentos en que la máscara tiembla, en que una emoción genuina asoma brevemente antes de ser cubierta de nuevo por la expresión social que han ensayado. Esos momentos son brevísimos. Para verlos necesitas haber cultivado la paciencia de quien observa sin juzgar prematuramente, sin proyectar, sin decidir antes de tener suficiente información. El silencio estratégico es también una herramienta de lectura. Cuando dejas de hablar de tus planes, de tus logros, de tus próximos movimientos, observas algo revelador. ¿Cómo reacciona la gente ante ese silencio? Los que genuinamente se interesan en ti preguntan con curiosidad auténtica y respetan cuando no obtienes respuesta. Los que solo estaban presentes para monitorear tu progreso y calibrar su posición relativa frente a la tuya, manifiestan una incomodidad sutil ante la falta de información. Comienzan a preguntar de formas que revelan que la pregunta no era realmente por interés en ti, sino por necesidad de datos. Aprender a revelar información de forma selectiva y deliberada es una de las prácticas más transformadoras que puedes incorporar a tu forma de relacionarte. No se trata de mentir. Se trata de elegir conscientemente qué compartes, con quién lo compartes y en qué momento lo haces. La información que das sobre ti es poder que entregas, y ese poder, en manos de quien no ha demostrado ser digno de él, puede convertirse en el instrumento de tu propio debilitamiento. El arte de ver sin ser visto también aplica en el terreno emocional. Cuando aprendes a no reaccionar de forma inmediata y visible ante las provocaciones, ante los comentarios que buscan herirte o desestabilizarte, ante las noticias diseñadas para generar en ti una respuesta que luego pueden usar en tu contra, desactivas uno de los mecanismos de control más comunes, porque muchas veces las provocaciones no son ataques directos, son sondas. Son pruebas para ver cómo reaccionas, para identificar tus puntos débiles, para encontrar las grietas en tu compostura. La calma no es ausencia de percepción. La calma es la expresión más sofisticada de la percepción total. El que parece tranquilo ante todo no es el que no ve nada. Es el que ve todo, procesa todo y elige deliberadamente qué mostrar y qué guardar. Esa elección, ejercida con consistencia, construye una presencia que resulta genuinamente difícil de manipular. Deja en los comentarios desde qué región del mundo nos acompañas en este momento. Tu presencia aquí, silenciosa y atenta, es ya una expresión del arte que estamos describiendo. Ver sin ser visto no es un superpoder reservado a unos pocos. Es una disciplina. Una práctica, un músculo que se fortalece con el uso consciente.
Y quien lo desarrolla, opera en el mundo con una ventaja que los que viven a la intemperie emocional jamás comprenderán del todo. Hay un principio incómodo que opera en las profundidades de la psicología humana y que muy pocos se atreven a nombrar con claridad. La gratitud, esa emoción que consideramos noble y elevada, puede convertirse en la cadena más eficaz de control social que existe, porque la gratitud crea deuda. Y la deuda, cuando es gestionada con inteligencia maquiavélica por quien la generó, puede usarse indefinidamente como palanca de influencia sobre quien la siente. Cuando alguien te ayuda, algo se activa en tu interior que va más allá de la simple apreciación. Se activa un sentido de obligación que, si no eres consciente de él, comenzará a colorear tus decisiones. Empezarás a modular tus acciones pensando en esa persona. Evitarás hacer cosas que puedan disgustarla. Sentirás un peso invisible en la balanza cada vez que tus intereses choquen con los suyos. Y esa persona, si opera estratégicamente, sabrá exactamente cuándo invocar ese peso para orientar tus decisiones en la dirección que le conviene. No toda ayuda tiene este propósito. Existe la generosidad genuina, la que da sin llevar cuenta, la que ayuda porque quiere ver a otro bien y no porque esté acumulando créditos para cobrar después. Pero la diferencia entre la generosidad genuina y la ayuda como inversión estratégica no siempre es visible en el momento de recibirla. Se revela en el tiempo. Se revela en la forma en que la persona que ayudó maneja el recuerdo de ese favor. En si lo menciona o no cuando hay tensión entre ustedes, en sí aparece como argumento en momentos de conflicto. En si el patrón de ayuda se activa consistentemente cuando tienen acceso a algo que desean de ti. El que ayuda para controlar opera con una lógica de inversión emocional. Calcula, consciente o inconscientemente, cuánto apoyo necesita entregar para mantener el nivel de influencia que desea tener sobre ti. No da más de lo necesario, no da de una forma que te haga completamente independiente. Da justo lo suficiente para que sigas necesitando volver, para que la deuda nunca se salde del todo, para que la gratitud permanezca activa como condicionante de tu comportamiento. Reconocer este patrón en tu propia historia requiere revisar con honestidad las relaciones en las que sientes que debes algo, no en términos materiales necesariamente, en términos emocionales. Las relaciones en las que te cuesta decir no, no porque te importe herir a esa persona, sino porque cargas con el peso de lo que un día hicieron por ti. Las relaciones en las que sientes que no tienes derecho a tus propias decisiones, porque alguien en el pasado estuvo ahí cuando lo necesitabas. La liberación de este mecanismo comienza con entender que ningún favor del pasado te compra el derecho a dirigir el presente de otra persona. Que la gratitud sana se expresa y se honra, pero no se convierte en una hipoteca de tu autonomía. Que puedes apreciar profundamente a alguien que te ayudó en un momento difícil y al mismo tiempo tomar decisiones que no estén determinadas por ese recuerdo. Aprende también a observar cuándo tu propia generosidad está siendo genuina y cuándo está siendo estratégica sin que lo reconozcas. Porque el mecanismo puede operar en ambas direcciones. A veces ayudamos más de lo que la situación requiere, porque inconscientemente queremos crear una deuda. Queremos asegurarnos de que esa persona nos necesite. Queremos tener un seguro emocional para el futuro. ¿Desde qué parte del mundo nos lees o nos escuchas hoy? Escríbelo en los comentarios, porque esta conversación sobre los mecanismos ocultos de las relaciones humanas merece llegar a todos los que están listos para verlos. La ayuda verdadera libera. La ayuda como trampa encadena. Y la diferencia entre ambas es siempre la misma. El que ayuda de verdad no necesita que lo recuerdes. El que ayuda para controlar nunca te deja olvidarlo.
Después de entender todo lo que hemos explorado hasta aquí, la pregunta que surge naturalmente es esta: ¿cómo se vive sabiendo todo esto sin caer en la paranoia, sin cerrarse al mundo, sin convertir cada relación en un campo de batalla de desconfianza? La respuesta está en lo que llamamos el blindaje del mundo interior. No es un muro, no es el aislamiento emocional que destruye la capacidad de conectar con otros. Es una arquitectura interna tan sólida, tan clara en sus valores y en su sentido de identidad, que las manipulaciones externas simplemente no encuentran grietas por donde entrar. El primer pilar de ese blindaje es la claridad sobre quién eres independientemente de lo que otros piensen de ti. Cuando tu identidad está construida sobre la aprobación externa, eres vulnerable a cualquiera que controle ese flujo de aprobación. Pero cuando tu sentido de quién eres nace de un conocimiento profundo de tus propios valores, de tu historia, de tus elecciones conscientes, de lo que has construido con esfuerzo genuino, entonces el aplauso y el rechazo ajenos pierden el poder de definirte. Puedes recibirlos, considerarlos, aprender de ellos, pero no te determinan. El segundo pilar es la práctica de la observación sin reactividad. Aprender a ver lo que ocurre a tu alrededor sin necesitar actuar inmediatamente desde la emoción. Cuando alguien dice algo que podría interpretarse como una traición, como una reducción, como un ataque velado, el instinto emocional quiere responder de inmediato, defenderse, atacar, alejarse. La respuesta estratégica es diferente: observar, registrar, esperar, dejar que el tiempo y los patrones hablen con más claridad que una sola acción aislada. El tercer pilar es la gestión deliberada de tus círculos de confianza. No todas las personas necesitan el mismo nivel de acceso a tu mundo. Hay un círculo más amplio de conocidos con quienes compartes cordialidad y presencia superficial. Hay un círculo intermedio de personas con quienes compartes proyectos, objetivos, experiencias, pero que aún no han demostrado en el tiempo y en las circunstancias difíciles ser merecedores de la confianza más profunda. Y hay un círculo muy reducido, quizás de 2 o 3 personas en toda una vida, que han demostrado consistentemente que tu bienestar genuino importa en su corazón. El cuarto pilar es el desarrollo de fuentes internas de energía y motivación que no dependan de la validación externa. Cuando tu combustible proviene de dentro, cuando te mueve la satisfacción de construir algo que vale, de crecer genuinamente, de contribuir con algo real al mundo, eres mucho menos susceptible a los mecanismos de control que operan a través del reconocimiento. Porque quienes intentan controlarte a través del aplauso cuentan con que lo necesitas. Cuando reduces esa necesidad, reduces su poder. El quinto pilar es el cuidado de tu mundo emocional con la misma rigurosidad con que cuidas otros recursos. El tiempo, la energía, la atención son finitos. Cada vez que los inviertes en relaciones que te drenan, que te cuestionan sin construir, que te demandan sin reciprocidad genuina, estás restando recursos a las relaciones y proyectos que verdaderamente te nutren. Ser estratégico con tu energía emocional no es egoísmo, es una forma de responsabilidad con lo que tienes que construir. Escribe en los comentarios desde qué región del mundo nos acompañas hoy, porque el blindaje del mundo interior es un camino que se recorre mejor sabiendo que hay otros en el mundo que también lo están recorriendo. Quien construye un mundo interior sólido no se vuelve inaccesible, se vuelve selecto. La diferencia es crucial. El inaccesible cierra la puerta a todos.
El selecto la abre solo a quienes han demostrado que merecen cruzarla. Al final de todo este recorrido, después de haber mirado de frente las dinámicas más oscuras y complejas de las relaciones humanas, después de haber entendido cómo funciona el apoyo que oculta odio, la sonrisa que esconde resentimiento, el abrazo que encadena, llegamos al punto más importante de todo lo que podemos decir sobre el poder real. Existe un poder que ninguna traición puede arrebatarte, que ninguna envidia puede erosionar, que ninguna manipulación puede desactivar. Es el poder que nace de quien decides ser, no de lo que otros deciden hacer contigo. Este poder no es grandilocuente, no se anuncia, no necesita ser validado por nadie, porque no depende de nadie para existir. Es la capacidad de mantenerte fiel a lo que eres en medio de todos los juegos, todas las presiones, todos los intentos de reducirte, de controlarte, de hacerte dudar de tu propio valor. Es la capacidad de ver el mundo tal como es, sin idealizarlo y sin temerle, y seguir eligiendo conscientemente cómo quieres moverte en él. La persona que llega a este nivel de conciencia no es alguien que ya no siente dolor. El dolor de la traición, del apoyo que faltó cuando más se necesitaba, de la sonrisa que escondía veneno, sigue siendo real. La diferencia está en lo que se hace con ese dolor, en si se convierte en amargura que cierra y limita, o en sabiduría que abre y fortalece, en si te hace más pequeño o te hace más claro. El poder que nadie puede quitarte también reside en tu capacidad de elegir a quién le das acceso a tu energía, a tus sueños, a tu vulnerabilidad genuina. Esa elección, ejercida con conciencia y con criterios claros, es uno de los actos de soberanía más profundos que existen. Porque en el mundo que hemos descrito a lo largo de todo este recorrido, la soberanía no es un estado permanente que se conquista una sola vez. Es una práctica diaria, una serie de pequeñas elecciones que, sumadas en el tiempo, construyen una vida que es genuinamente tuya. Reside también en tu relación con el tiempo. Los que intentan controlarte, los que te apoyan en público mientras te odian en privado, los que usan el aplauso como cadena, todos ellos cuentan con la urgencia. Cuentan con que necesitas resultados inmediatos, validación inmediata, respuestas inmediatas. Cuando desarrollas la capacidad de operar desde una perspectiva de tiempo más largo, cuando puedes ver más allá del momento presente hacia lo que estás construyendo en el arco completo de tu vida, pierdes la urgencia que los otros explotan. Reside en tu disposición a seguir creciendo incluso cuando ese crecimiento incomoda a quienes te rodean, incluso cuando genera la envidia que hemos descrito, incluso cuando activa los mecanismos de reducción y control que hemos analizado. Seguir creciendo de todas formas, no por desafío ni por arrogancia, sino porque el crecimiento es la expresión más auténtica de lo que el ser humano puede ser cuando elige conscientemente su propio camino. Y reside, finalmente, en la capacidad de distinguir entre el odio que merece ser ignorado y el mensaje que merece ser escuchado. No todo el que te cuestiona te odia. No toda crítica es envidia disfrazada. Parte de la sabiduría estratégica consiste en no caer en el extremo opuesto, en no ver enemigos en todas partes, en no interpretar toda oposición como traición. El mundo es complejo. Las personas son complejas. Y quien aprende a navegar esa complejidad sin perder la brújula interna, opera con una libertad que la mayoría jamás conocerá. Este es el legado real de quien aprende a ver con claridad las dinámicas del poder en las relaciones humanas. No un arsenal de manipulaciones para usar contra otros, no una actitud de desconfianza permanente hacia el mundo, sino una lucidez que libera, una comprensión que empodera,
una capacidad de moverse en el mundo real tal como es, no tal como quisiéramos que fuera, y seguir eligiendo construir algo que valga con las personas que de verdad lo merecen. Deja en los comentarios desde qué parte del mundo cierras este recorrido con nosotros. Porque llegar hasta el final de este video no es un acto casual, es una señal de que en ti hay algo que ya decidió despertar, algo que ya eligió ver con claridad, algo que no está dispuesto a seguir siendo gobernado por las dinámicas que hoy nombramos, entendemos y a partir de este momento comenzamos a superar. El poder que nadie puede quitarte ya estaba en ti. Solo necesitabas el espejo que te permitiera verlo.